Hola, muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni tu criado, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, más en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que Él nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das al poder observar tus mandamientos. A la comunidad de Sucat David Buenos Aires, disperso en todo Capital Federal, a nuestros amados hermanos en Sucat David San Miguel, en provincia de Buenos Aires, a nuestra hermosa familia en el resto de nuestra querida provincia, a nuestros hermanos de Entre Ríos, Jujuy, Salta, Misiones, Bariloche, Río Negro, Cipolletti, Mendoza, al resto de nuestra amada Argentina. Nuestros hermanos en Chile, aquí cerquita también, en Cali, Colombia, en Bogotá, en Ecuador, en Manta. Gracias a Dios por nuestros amados hermanos de nuestra querida Guatelinda. A nuestros hermanos también de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, a nuestra amada familia dispersa en todo México, a nuestros hermanos en nuestra amada California, en Maryland, en Estados Unidos, en Canadá, y a nuestra hermosa familia también en Francia, Italia, en España y en el resto de la Europa. Gracias a Dios por cada uno de sus vidas. Y en el día de la fecha, vamos a prepararnos para lo que es ya en unas pocas horas, en el tiempo del Yom Kippur, el tiempo del día del perdón, del día de reconciliación, del día del cara a cara. Y hemos decidido el día de hoy, si bien hoy no es esta festividad, que podamos irnos acompañando como comunidad, como generación desafiante, como Sucat David, al camino de este momento muy especial, porque es un momento en el cual tenemos que estar listos para cuando acontezca. ¿Está bien? Y de verdad que bendigo a la comunidad y a todos aquellos que se han sumado a esta propuesta desde Yom Teruah, desde el día del toque de las trompetas que celebramos, estos 10 días en los cuales hemos estado preparando nuestro ser con eh, orando con estos 3 tiempos de oración a través de WhatsApp y a través de nuestras redes sociales. Y además de eso, también con este ayuno de Daniel de frutas y de verduras para ir desintoxicando nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo también pueda reflejar lo que está pasando en nuestro interior. Y sé que a muchos les ha sido de bendición, como a mí, a mi familia, a mi casa y a todo el staff. Y de verdad que ha sido distinto estos días en camino a Yom Kippur, en camino al día del perdón, al día de la reconciliación. Y si te estás preguntando por qué estamos celebrando este día, te invito a que veas ya el video donde estamos fiestas del Señor. ¿Deben los creyentes en el Mesías celebrar estas fiestas, fiestas judías? ¿Podemos celebrarlas? Bueno, ya hicimos un video anterior, te invito a que lo revises, bastante corto, donde explicamos las razones por las cuales está vigente y podemos observar estas festividades que fueron ordenadas como mandamiento perpetuo. Pero bueno, el día de la fecha, acompáñame entonces a que estudiemos juntos lo que ya en unas cuantas horas, eh, lo que vamos a hacer prácticamente el día de mañana, que es celebrar el Día del Perdón o el Día de la Reconciliación. Bueno, vamos a observar entonces lo que está escrito en el mandamiento del Señor. Acompáñame, vamos a leer juntos Levítico, capítulo 23, donde se instaura esta festividad por el Señor. Dice así, verso 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Justamente estamos cursando el mes séptimo. Está bien, este mes que es justamente después de un gran verano largo en Israel, un gran verano, una espera por las lluvias tardías. Las lluvias tempranas se dieron con la primera parte de las festividades, ¿sí? Con lo que sería Pesaj, panes sin levadura, Bikurim, primeros frutos, y lo que es Shavuot, Pentecostés. Y luego llega un verano largo, un verano seco, sin lluvias. De hecho, coincide con el tiempo inclusive de la destrucción del templo en Israel, en Jerusalén específicamente, hasta este tiempo donde empiezan justamente como hoy un día lluvioso, ¿no? Todo es diosidencias, Dios haciendo estos tiempos maravillosos. Y el tiempo de Yom Teruah, que es el toque de la trompeta, hasta Yom Kippur en estos 10 días es donde aparecen estas lluvias tardías.
y donde podemos celebrar esto, donde a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de vuestro Dios. Y es un mandamiento bastante sencillo, donde el Señor nos invita a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Aquí la palabra expiación, para algunos que se preguntan, ¿es el día del perdón, el día de la expiación, Yom Kippur? ¿Qué a la final? ¿Qué es lo que significa? Y bueno, es interesante porque la palabra expiación en el hebreo es el Strong H3722, que es la palabra kafar. ¿Qué significa cubrir? Cubrir, expiar o condonar, aplacar o cancelar. Entonces, es algo muy lindo porque nosotros que tenemos la revelación del Mesías de Israel, de Jesucristo de Nazaret, de Yeshua, podemos entender perfectamente que este es el día donde nuestros pecados son cubiertos, donde somos reconciliados con el Padre, donde se apacigua, donde se corrige, donde se evita, donde se satisface al Señor. Más adelante dice que debemos afligiros vuestras almas. Y la palabra afligir es la palabra hebrea H6031, que es la palabra aná, la raíz primaria que significa menospreciar o intimidar, deprimir, literalmente transitivo, dice abatir, aflicción, afligir, benignidad, debilitar, dominar, humillar. ¿Qué quiere decir? El Señor quiere que en esta festividad, es una de las pocas festividades donde el Señor realmente quiere que nosotros nos aflijamos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan para esto, y es que quiere que nos reconciliemos delante de vuestro Dios. ¿Por qué debemos afligirnos en este día de que se cubren nuestros pecados? Para buscar reconciliarnos con el Señor. Y justamente esta palabra delante, que es la palabra hebrea H6440, panim, panim se leería como caras, pero bueno, nadie tiene muchas caras, así que se lee como un singular. Por eso muchos le llaman este día del cara a cara, el día donde delante de Él vamos a estar de frente. Entonces muchos le llaman el día del ayuno, el día del perdón, el día de la reconciliación, el día de la expiación, o el día donde dejaremos de ver como espejo y veremos cara a cara como realmente fuimos conocidos. Ese va a ser este momento. ¿Y cómo cómo el Señor piensa que nosotros vivamos este tiempo en Levítico 23? Y Él sigue enseñándonos y diciéndonos, porque toda persona que no se afligiere, nuevamente la palabra aná, en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Entonces es un mandamiento que no, el Señor lo está instituyendo y no está permitiendo que sea para jugar. Tienes que afligirte y además de afligirte, no trabajar. ¿Cuál es el pago por transgreder este mandamiento? Pues es muy interesante, porque la palabra cortado de su pueblo es la palabra hebrea H3772, que es la palabra karat. Y karat significa cortar, encenar, rebanar, separar, destruir. Y cuando dice específicamente, lo voy a señalar acá con el mouse, espero que se pueda, acá está, específicamente pacto, hacer una alianza, convenio, origen al cortar carne y pasar entre los pedazos. ¿Ustedes se acuerdan de alguien que dijo, este es mi cuerpo, lo partió y los dio a sus discípulos comiendo? Y dijo, este es el pacto. O sea, este soy yo que voy a ser partido, yo voy a ser karat. De hecho, cuando ustedes estudian la profecía de Daniel 7, 8 y 9, cuando habla de que el Mesías, específicamente, antes de estas 70 semanas de Daniel, dice que el Mesías vendrá, que su llegada será súbita, y que específicamente dice que el Mesías será quitado. ¿Sí? Esa es la profecía más importante. Dice que mientras hay templo, el Mesías llegará, será quitado el templo, pero el Mesías será quitado. Y esa palabra quitado es la misma palabra karat. ¿Qué quiere decir? Que el Mesías se hizo pecado por nosotros. ¿Cuál pecado o cuál paga por pecado? Justamente esta que hemos vivido haciendo, de estar transgrediendo sus mandamientos, de estar transgrediendo. O sea que la paga del pecado la tomó Él. Y eso nosotros todos lo sabemos. Más de una persona
Si le preguntas a cualquier persona en la calle, Jesús murió por tus pecados, sí, pero es esta específicamente la palabra karat, que significa cortado. De hecho, lo que hicieron con el Mesías, cercenarlo, sus heridas, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y el Señor, cumpliendo su palabra, yo seré molido por ustedes, cortado, pero coman y beban de este sacrificio, de esta nueva alianza que es para ustedes. Verso 31, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, no importa si pasaron 2 días o 2000 años. El Señor dice es un pacto perpetuo, y cuando Dios dice que algo es perpetuo, es para siempre. De hecho, los pactos, es algo muy hermoso, porque los pactos, en el aspecto del Señor, se mantienen o se renuevan. De hecho, una traducción correcta de la nueva alianza es una alianza renovada. El Señor tomaría, según Jeremías 31, 31 y 33, el mismo pacto, mantendría todas las condiciones, pero en vez de escribirla en tablas de piedra, la escribe sobre el corazón de las personas. Y eso también lo vamos a estudiar hoy. Pero es el mismo pacto. Nosotros seguimos viendo el pacto, por ejemplo, de Noé. Todos hemos visto el arco iris. Bueno, ese pacto se mantiene. La mujer sigue pariendo con dolor, es algo que todavía se mantiene. ¿Sí? El pacto abrahámico, ¿sí? La circuncisión, todavía se mantiene. Y de igual forma, el pacto con el pueblo de Israel saliendo de Egipto, con Moisés como testigo, se mantiene todavía, claro que sí. Pero ahora ya no por imposición, ahora ya escrito en nuestros corazones, ahora ya no es que me tienen que obligar a amar a mis padres, a honrarlos, a no matar, no robar, sino que ahora Dios lo puso en mí, el querer como el hacer, como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En donde quiera que habitéis, y yo la pregunta que les hago es, ¿en qué lugar físicamente estaba Israel cuando se está escribiendo todo este libro? O piensen quién lo escribió, entonces todos dicen, bueno, fue Moisés. ¿Y en dónde estaba? Porque si Moisés no entró a la tierra prometida como es de amplio conocimiento, quiere decir que este libro fue escrito en el desierto. De hecho, Josué, antes de entrar, cuando hace el altar, dice que leyó las palabras del libro de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no estaban en Israel. Para muchos que dicen, no, pero esto es para los judíos que viven en Israel. Bueno, acá dice, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Está bien, o sea, mañana por la tarde. Ahora, ven cómo todo implica específicamente sobre afligirse y no trabajar, afligirse y no trabajar. Y esto parece de vital importancia, el afligirse. Y por eso esta pregunta es muy buena, la que me estaban haciendo el otro día. Y es, entonces, pues, si el apartado cita que debemos afligirnos, y no específicamente el dejar de comer, ¿por qué razón se promulga el ayuno? O sea, yo podría realmente dejar o comer ese día, pero estar afligido totalmente. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo de lo que puede significar afligirnos nos los dio, de hecho, uno de nuestros mayores ejemplos, que es el rey David. En 2 Samuel 12, David está sumamente triste. Su hijo se está debatiendo entre la vida y la muerte, aquel hijo que tuvo con Betsabé. Y dice el verso 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa. Fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Entonces me gustó mucho una frase con respecto a este tema del afligirnos, y es que el ayuno, una respuesta física a un estado espiritual. Dios nos manda a afligirnos, ¿sí? A que reflexionemos, que tengamos consciente de nuestra sórdida manera de vivir. Ahora, no sé ustedes, pero una de las mejores maneras de afligirte es justamente negando el mayor placer, que es deleitarnos como es comiendo. Ahora, el ayuno no puede ser irresponsablemente, así que los que no hayan visto, les invito a que vean el apartado de el ayuno, 2 enfoques, una misma conclusión del doctor José Palacios, cardiólogo, que nos dio hace algunos días, para prepararse un correcto ayuno sin que haya problemas físicos de por medio. Pero lo que digo es que el ayuno es una respuesta física a un estado espiritual, ¿sí? No es al revés.
¿sí? Entonces, el ayuno es producto de algo que está pasando en mi interior. Ahora, el ayuno como palabra, ¿sí? Palabra sum, que es que no entre algo en mi boca, ¿es suficiente? Dios considera un correcto ayuno que yo diga, hoy no quiero comer simplemente porque tengo otras cosas que hacer. ¿Qué es el ayuno? Bueno, acompáñame por favor a Isaías 58. Y donde lo tengas, grábalo bien en tu corazón, porque este verso y este capítulo ejemplifica lo que a Dios le agrada. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada? Bueno, aquí te lo va a decir con determinación. Isaías 58, verso 1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como shofar. Justamente estamos en las fiestas de los shofares, los shofarim. Estamos con la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, y se considera Yom Kippur, de hecho, el Día del Perdón, como la última trompeta, el último momento, porque el Señor siempre busca que nos arrepintamos. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob, inclusive su pecado. Como gente que hubiese hecho justicia, verso 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Yo no sé ustedes, cuando yo leía este apartado, sentí que me hablaban a mí, porque muchas veces siento que lo busco cada día, verso 2, que quiero saber sus caminos, como gente que hubiese hecho justicia. A veces ya uno celebra Shabbat o, no sé, cumple algún pacto y ya sientes que has hecho justicia. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. A veces nos olvidamos. Nos olvidamos cuando no sabíamos nada de pronunciar una palabra en hebreo. Nos olvidamos de que no habíamos guardado el día de reposo. Nos olvidamos que comíamos sopa de plato de cosas inmundas. Y creemos que no, nosotros siempre estuvimos estudiando. Nosotros siempre nacimos en una cuna. Y no. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. De verdad que cuando yo veo eso, sentí que me hablaban a mí. Tal vez más de uno se siente identificado. Verso 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y estás reclamando a Dios. Aquellos que creemos que hacemos un poco de justicia, aquellos que creemos que ya estamos cumpliendo un par de pactos, y sumamos el ayuno, dejamos de comer y decimos, ¿por qué no se cumple lo que yo quiero? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces Dios empieza a decir, no estés ayunando de esta manera. ¿Ok? Quiere decir que para mí, dice el Señor, está bien, una parte puede ser que dejes de comer, porque eso debería ser una respuesta de afligir tu alma. No es al revés, no es dejo de ayunar para afligir mi alma, es aflijo mi alma y por eso dejo de comer. Realmente soy consciente de lo mal que he hecho y eso, ¿qué causa en mí? Que yo ayune. Entonces, antes de preparar mi panza para el ayuno, debo preparar mi corazón, afligirlo, para tener un ayuno como a Dios le agrada. Porque si no, vamos a ayunar para debatir, para contiendas, para eso no le agrada al Señor. Verso 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Y llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. Y yo cuando leí esto, pensé que eso era el ayuno. Soy honesto que cuando dije, el hombre aflige su alma, inclina su cabeza, cama de silicio y de ceniza, como David, que estaba en el piso, llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. Y yo pensé que sí, pensé que eso era suficiente. Pensé que con hacer esos actos Él se agradaría de mí. Pero Él responde en el verso siguiente, 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y vamos a empezar a anotar punto por punto. Subráyalo con tu Biblia, ponle un numerito, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Dice así, desatar las ligaduras de impiedad. 2, soltar las cargas de opresión. 3, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo.
No es que partas, y esto es tremendo, ver que el número 4 es, no es que partas tu pan con el hambriento, ok, dejo de comer y estoy que me tiento, porque yo sé que lo que tengo en la heladera es riquísimo. No, bueno, no es que ese pan, que no te lo vas a comer tú porque estás ayunando, estás afligido, es compartirlos con otro, porque si no, ay, me aguanto, pero en la noche te doy a la torta con toda la furia. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y muchas veces nos pasa así. Vamos por la calle y vemos a alguien que nos pide algo o que está tirado en el suelo y no nos hemos preparado para el ayuno. Nuestro amigo José nos decía la importancia de prepararnos físicamente para el ayuno, pero también hay que prepararnos espiritualmente. La verdad que es un placer poder prepararte para vivir estas experiencias. Saber que no sales de tu casa sin poder llevar algo para dar a alguien. Hace algunos estudios compartíamos inclusive lo que yo llamaba eran las pequeñas bolsitas de dar. Y eran galletas con té, con algo de azúcar, y las envolvemos en un papel film. Y siempre que estamos en la calle ya no es que estamos huyendo, es que estamos buscando a quién dársela. A veces cuando se llevan demasiadas, a veces en mi bicicleta no tengo espacio, así que estoy buscando o tratando de irme por las calles donde me encuentre alguien para poderle dar. Bueno, esos son ejercicios que tenemos que empezar a hacer parte de nuestra vida, porque ese es el ayuno que le agrada a Dios, el que partamos nuestro pan, el que damos al desnudo, el de no escondernos de nuestro hermano. Verso 9, entonces invocarás y te oirá el Señor. Imagínate, ¿cuántas veces has dicho, no, es que Dios no me oye? La Biblia enseña que aquel que aparta su oído para no escuchar la ley de su Dios, su oración es abominable. Pero también cita aquí en el verso 9 y 6:58 que si no partimos el pan, si no cubrimos al desnudo, si nos escondemos de nuestro hermano, tampoco oirá. Pero si lo hacemos, verso 9, entonces invocarás al Señor y Él te oirá, clamarás y dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo nuevamente, el dedo amenazador y hablar vanidad, y dieres tu pan al hambriento y saciares tu alma afligida, el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el de mediodía. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque todavía tenemos 24 horas antes del gran día del gran ayuno. Y es, si no lo estamos haciendo ahora, tratemos de hacerlo en la medida de las posibilidades, de donde sea que estemos, ¿sí? Y es quitar el yugo de las personas. Si sabemos que alguien nos hirió, quitar ese yugo de esa persona que sabemos que le persigue, que nosotros no le hablamos, ¿sí? Porque a veces el perdón no es solamente una decisión, sino un camino que tenemos que transitar. No es un salir y llegar, es un camino que debemos empezar a dar paso a paso. El dedo amenazador, el tratar de sacar de nosotros siempre esa actitud, tal vez que porque sea un poco más, sobre las personas, porque tal vez soy más meticuloso, puede ser, y no me equivoco tanto. El hablar vanidad, dar tu pan al hambriento y saciar al alma afligida. Verso 11, el Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Qué hermoso pensar que nuestros hijos pueden hacerlo. Los simientes de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este es el ayuno, querida familia, que a Dios le agrada, ¿sí? Dejar de comer es solo la respuesta física de lo que en nuestro corazón ya está pasando. De sacar ese dedo acusador de las personas, de liberar los yugos de la gente, de compartir nuestro pan con el hambriento, de cubrir al que está desnudo. Y ahí sí el Dios nos va a escuchar. Tal vez Dios no ha escuchado mi ayuno, y lo digo para mí. No ha escuchado mi ayuno de mucho tiempo, tal vez porque he hecho un ayuno sin quebrantamiento. Y un ayuno sin quebrantamiento, un ayuno sin oración es dieta.
es dieta. De hecho, nuestro querido José nos enseñó lo que se llamaba ayuno intermitente. Cualquier ayuno sin quebrantamiento, sin aná, sin esto, es una dieta. Y no podemos venir a decirle al Señor, reclamarle porque no nos escucha, porque Él está dando la contestación. La forma que le agrada al Señor de acercarnos es con un corazón agradable, humillado y en ayuno. Ahora, ¿en qué pasaje de la Escritura no solo nombran el ayuno, sino que lo relacionan directamente con este día? Porque aunque sí, tal vez las razones que yo les doy son suficientes para entender que la mejor forma de afligirnos es ayunando, también tendría que darles a ustedes sustento bíblico de que en este día es recomendación del Señor también cerrar nuestra boca. Y eso lo vemos en Joel, capítulo 2, donde el profeta Joel está viendo el final de los tiempos. Recuerden que este es el mismo profeta, ¿se acuerdan que vio la oruga, el saltón, el revoltón? ¿No? Y el profeta Joel está viendo el desenlace final. Él está viendo, de hecho, sexto sello del Apocalipsis, él ve todas las señales que pasan y ven que el Señor está a la puerta. El Yom Kippur ya está a la puerta el día del Señor. Y él escribe lo siguiente: tocad shofar en Sion. ¿Ven? Todo entrelazado. Él está viendo este tiempo. Tocad shofar en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, famosamente conocido así, el día del perdón, el día de Yom Kippur, porque está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Verso 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Verso 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas y entrarán por la ventana, léanlo conmigo, a manera de ladrones. Perfecta citación de 1 Tesalonicenses capítulo 5, que el día del Señor vendrá como ladrón por la noche a aquellos que no conocen los tiempos, aquellos que no están en luz, dijo, nosotros no somos como ellos, que esperan el día como ladrón en la noche, no somos como ellos, nosotros estudiamos la luz. 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán. Perfecto, ven cómo cita sexto sello del Apocalipsis increíblemente. Y las estrellas retraerán su resplandor. Verso 11. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues, ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y esta palabra convertíos es teshuvah, ¿no? Vuélvanse a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? Ayuno y lloro y lamento. Aquí está claramente descrito que el día del Yom Kippur, el profeta Joel en el capítulo 2 y en el verso 12, cita que el Señor mismo dice, acérquense a mí, primero haciendo teshuva. Primero pasó algo en su corazón. ¿Qué pasó? Me arrepiento, me vuelvo a los caminos de Dios, me vuelvo a sus mandamientos y me doy cuenta que he fallado. ¿Qué causa eso espiritualmente? Algo físico en mí, que es dejar de comer, llorar y lamentarme. Y este día de estudio previo a este día de Yom Kippur sería el Joel 2 para nosotros.
13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y aquí va mi más grande alegría al leer esto. Verso 14. ¿Quién sabe? Y esta parte la amo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, toquen shofar, proclamad ayuno, convocad asamblea. Hoy es el Joel 2 para nosotros. Este día de preparación es, vamos a tocar trompeta. Al finalizar este tiempo que vamos a tener, vamos a escuchar el sonido de shofar para nuevamente llamar a un ayuno de nuestro corazón en primer lugar, volvernos a la Escritura y luego también el día siguiente convocar una asamblea, una Mikra Kodesh, una santa convocación. Aún durante estos 10 días, entre el día del toque de la trompeta, Yom Teruah, y el día de la expiación, Yom Kippur, dos cosas sucederán. Número 1, como lo cita Joel 2, la misericordia del Señor buscará hasta los últimos instantes a los que se arrepienten. De hecho dice, quién sabe si Él realmente, ese siempre ha sido el corazón del Señor. Aún dice el Apocalipsis, hasta el último momento, Dios estará buscando a aquellos que se arrepientan. Y lo segundo que pasará es que los que hayamos quedado, debemos recordar las palabras del Mesías en Mateo 24 y mantenernos firmes. El Señor dijo, y lo leímos que me parece también en Ezequiel nosotros, que fue, Isaías también lo dice, ¿sí? Dice, el que esté en la azotea no baje, ¿sí? Los que estén en los campos huyan a las cuevas. El que cierra tu puerta bien, dice el profeta Isaías, cierra la puerta, espera. Dice que va a ser un tiempo grandemente terrible, que si no fuera por causa de los escogidos, este tiempo va a ser acortado por causa de ellos. Estos escogidos que los estuvimos estudiando ya en el libro de Apocalipsis, aquellos dicen que les duele en su corazón las abominaciones y la maldad. Ese sello que pone en tu corazón y en tu frente, la marca del Espíritu Santo, del Ruach en nuestras vidas. Ahora, estos 10 días están profetizados. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Se acuerdan que Esmirna significa mirra, significa aflicción, significa afligirse? ¿Y no les parece que justamente cuál es el mensaje previo o en camino a Yom Kippur? Afligirnos. Y justamente esta iglesia que se llama aflicción les dice este consejo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí ya especifica que no está mal ser judíos, sino serlo, decir que lo somos, que lo son, y no cumplir con lo que hace un judío, un yehudí, el que alaba a Dios, como significa su palabra en el contexto. Y bueno, si quieren estudiar un poco más específicamente sobre qué significa este término, los invito a que vayan al estudio que hicimos de Apocalipsis capítulo 2, donde damos toda una explicación a qué se refiere este texto específicamente. Verso 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y querida familia, el discípulo bástale al ser como su maestro. Vamos a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Seáis probado, y léanlo conmigo, y tendréis tribulación por 10 días. Estos días entre Yom Teruah y Yom Kippur. Este día donde realmente vemos grandes señales en el cielo, maravillas, una lucha tremenda contra el dragón. Y en ese tiempo, aún todos los que permanecen aquí, los que pudiésemos estar en su momento, todos los que no hayan caído en manos del enemigo, según lo que cuenta el quinto sello, aquellos que son los dos testigos que predican por 1260 días y que después de que termina su testimonio son muertos, son muertos. Todos los que hayan quedado o que hayamos quedado, soportar estos grandes 10 días de tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, wow. No, yo pensé que me iba con él y
nos raptaban al cielo. Bueno, eso no lo dice la Escritura. Yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aún en este tiempo podemos morir y podemos padecer. ¿Cuál es nuestro consuelo? No sufriremos daño en la segunda muerte. Aquel que nace en lo físico, morirá en lo físico y en lo espiritual. Pero aquel que nace dos veces, que nace de lo espiritual y de lo físico, luego solo morirá de lo físico y su espíritu será llevado para vida eterna. ¿En qué consiste entonces el sacrificio de Yom Kippur? Y es muy interesante porque si bien yo no me voy a extender con la explicación total de Yom Kippur, pueden leerlo ustedes en el libro de Levítico, capítulo 16, pero la simbología tan exacta con el sacrificio del Mesías mereció a que hagamos un apartado. Y leámoslo juntos, dice así, verso 7. Después tomará a los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Adonai y otra suerte por Azalel. Y aquí hay una prefigura también, ¿no? De estos dos chivos expiatorios, uno para el Señor y otro para Azalel, ya vamos a ver quién es. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Adonai y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azalel lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y esto es algo impresionante porque según la tradición enseña, que la sangre del macho que fue sorteado para Adonai, que muere, la sangre de este cae sobre el macho cabrío de Azalel. Y eso de Azazel, eso hace que Azazel esté justificado y no muera. Wow, imagínate, el macho que es entregado por causa de que el otro viva. Eso lo vemos en algunos ejemplos en la Torá, como por ejemplo cuando alguien era curado de la lepra, también llevaba dos palominos, uno moría y la sangre del uno caía sobre el otro y así la otra palomita podía vivir. Bueno, esto es igual y es increíble porque si vemos cómo la sangre del macho cabrío cubre los defectos del otro, de Azazel, vemos perfectamente prefigurado el sacrificio del Mesías dando su vida y que su sangre sobre nosotros es cubierto. Algo muy interesante sobre Azazel. Muchos dicen que simplemente Azazel significa en el hebreo, ¿sí?, macho que desaparece, macho cabrío que desaparece. Otros dicen que es el nombre de un lugar, específicamente en el desierto. Y muchos dicen también algo muy interesante, que es que Azazel, al menos eso no lo dice la escritura como tal, pero sí un libro apócrifo llamado el libro de Enoc. El libro de Enoc cita que uno de los ángeles caídos que enseñó el hacer armas, enseñó a hacer muchos actos a los hijos de los hombres que se casaron con mujeres, que tuvieron hijos, se llamaba Azazel. De hecho, no sé si algunos han visto las imágenes satánicas que existen con una cruz, una estrella invertida de 5 puntas, con la imagen de este macho cabrío de Azazel. Ahora, Dios no está ofreciendo un sacrificio a Azazel como tal, sino lo que está haciendo, y es mi interpretación, es tomando o liberando a todos aquellos que hemos sido como Azazel, todos aquellos que hemos decidido voluntariamente no querer saber nada del Señor, aquellos que nos alejamos, aquellos que en su momento hasta nos burlamos y con chistes y con bromas acerca de Dios y de su Mesías, y cómo mereciendo ellos la muerte y mereciendo nosotros la muerte, Él decide dar su vida por nosotros, cubrirnos y llevarnos al desierto. Ahora, automáticamente es innegable que aquel que ha estado estudiando y escucha que alguien es llevado en el desierto, ¿en quién piensan? En Oseas y Gomer. Dice la palabra también que le pasó igual a Gomer, que no valoró a su esposo, que le daba su pan, que le daba su vino, que aún le daba dinero a sus amantes para que la mantuviesen a ella. Es increíble el nivel de amor que Dios quiere ejemplificar a través de Oseas, un profeta, y Gomer, una prostituta con la cual Dios le pidió a Oseas que se case y que tenga muchos hijos. Dios quería ejemplificar en Oseas y Gomer el amor que Dios tenía por Israel,
que a pesar de que continuamente se prostituía con dioses paganos, Dios siempre le amaba. Y esa debe ser nuestra más grande esperanza, y es que Dios ha amado a Israel, al pueblo de Israel, a la nación judía. Porque si nuestra teoría es no, Dios los reemplazó por nosotros, si a ellos que han vivido ahí, si ellos que han visto tantas maravillas, que vienen de un linaje como el de David, Dios se olvidase de ellos, ¿cuánto más? ¿Qué nos garantiza que ese Dios no se olvide también de nosotros? Entonces, nuestra más grande firmeza en la palabra y en el Evangelio es que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Claro que no. La salvación proviene de los judíos. Dijo el apóstol Pablo, es primeramente para el judío, primero, y también para el griego, y también para el gentil. Ahora, es algo muy interesante esto también, porque Gomer fue llevada al desierto, a un tiempo de sequía, de soledad. ¿Y se acuerdan este tiempo de soledad y sequía? ¿Cómo se le llama este tiempo entre las fiestas de Pesaj, de Bikurín y de Shavuot? Justamente así, tiempo de sequía. Estamos viviendo tiempos de sequía, tiempos que estamos esperando esa lluvia. Nosotros ya tuvimos las lluvias tempranas, con grandes prodigios, con maravillas, con un mover tremendo del Ruach como nunca antes. Y estamos esperando el regreso de estas lluvias tardías. Mientras tanto, ¿quiénes somos? Bueno, hemos sido como Azazel, hemos sido como ese cabrío que es llevado al desierto, donde Dios habla a nuestros corazones, salvos de no haber muerto a través de que alguien dio su vida por nosotros. Así que, ¿cómo no maravillarte más? ¿Cómo en vez de estar diciendo, no, es que el Mesías ya murió, todos esos ritos judíos, cómo en vez de ponerte a decir eso, no estudias más, no estudiamos más y nos quedamos maravillados de cómo todo habla del Mesías de Israel? Entonces, pues, si nuestro Cordero ya fue sacrificado, ¿cuál es el sentido que debe tener el día del perdón? Y eso es cierto, ¿sí? Eso es cierto. De hecho, lo dice el libro de Hebreos capítulo 9. Porque no entró Cristo, Mashiach, en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar, lean conmigo, de en medio el pecado. Sigamos leyendo Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, léanlo conmigo por favor, sin relación con el pecado, para salvar a los que él espera. Y continuamente habla de esto. Cristo muriendo por nuestros pecados, no queriendo que tengamos nosotros nada que ver con esto. Y de hecho ahora vendrá pero sin relación al pecado. Si el Mesías vuelve sin relación al pecado, ¿debo yo también entonces no tener relación con él? Entonces, ¿ustedes qué creen? Sí, el Mesías murió por ti y por mí de una vez y para siempre. Este día de Yom Kippur, de Día del Perdón, nos sirve como el reloj de Dios. Si Dios llegó puntual a su cita en Pesaj y fue el Cordero Pascual, si llegó puntual su cita como Bikurín, como primeros frutos de resurrección, primogénito entre los hermanos en esa fiesta, si envió su Ruach, su Espíritu Santo, en la fiesta de Shavuot puntual, ¿no llegará también en Yom Teruah? ¿No tendrá su juicio y su reconciliación en Yom Kippur y no nos llevará a vivir con él en tabernáculos en la fiesta de Sukkot? Piénsalo. ¿Acaso llegó a las 3 primeras fiestas puntual? ¿No llegará a las que siguen también? Ahora, si él ya no quiere tener relación con el pecado en su segunda venida, si él ya lo hizo, ¿querrá que nosotros tengamos relación con él? Recuerda lo que dice Mateo, capítulo 5 y verso 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El mismo Mesías dice, yo he venido a cumplir las palabras de mi Padre. Lo he venido a hacer. Mira afuera, si existe cielo y tierra, aún están mis mandamientos vigentes para ti. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, elige el mandamiento que quieras. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y en algunas traducciones dice vano, algo que es vano. Mas cualquiera que los haga, en primer lugar, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí hago un llamado a los sacerdotes del hogar, a los hombres, o a los que tienen ese lugar, muchas mujeres que están solas y que han tomado ese lugar de influencia en su hogar, estamos llamados a eso. Ya no estamos llamados a eso de llevar a nuestros hijos a un lugar y que hay un pastor, un líder, un evangelista, sino que en primer lugar seamos nosotros quienes en nuestro hogar, en nuestras casas, nos levantemos a buscar de Dios, nos levantemos a estudiar los mandamientos, que nuestros hijos puedan aprender de nuestra propia mano. Ese debería ser nuestro ministerio. Y ahí quiero hacerte una pregunta, y es, en estas últimas semanas, ¿les has enseñado a tus hijos? ¿Te has tomado el tiempo para eso? De que ellos realmente puedan aprender. Ojo que tanto la esposa, los hijos, los amigos pueden aprender hablando, pero también con el ejemplo. Ha sido nuestra vida el mayor ejemplo de enseñanza de cómo guardar los mandamientos de Dios. Han visto nuestros hijos en nosotros la entereza y el deseo apasionado por su palabra. Verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y muchos aquí podrían considerar que Pablo es mayor que el mismo Mesías, porque el Mesías dice que si tú no eres más observante que un fariseo, muchos dicen fariseos, hipócritas, esos fariseos. Bueno, Jesús dice de los fariseos que si tú no eres más observante, eres más determinado que ellos, no vas a entrar en el reino de los cielos. No vas a entrar al reino de los cielos. Pero no puede ser porque Pablo dice que con que yo confiese con mi boca que Jesús es el Señor y crea en mi corazón, ya está. Entonces uno tendría que pensar quién es mayor. Mayor siempre va a ser el Mesías de Israel que el apóstol Pablo. Eso en primer lugar. Y en segunda instancia, lo que quiso decir el apóstol Pablo es, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón para justicia. ¿Qué quiere decir? Lo que yo creo debe causar en mi corazón actos de justicia. ¿Cuáles son esos actos de justicia? De justificación. Bueno, el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, verso 13 al 19, habla de todo este tema y él dice varias veces, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que son justificados, los que buscan los mandamientos de Dios. Y yo sé que tú vas a encontrar muchos mensajes del Día del Perdón, de la expiación de Yom Kippur, donde explican exégesis del hebreo y todos los contextos históricos, y te animo a que los sigas estudiando. Pero el interés de Generación Desafiante no es ese. El interés de Generación Desafiante es que podamos entender realmente qué significa el Día del Perdón. Y es, en primer lugar, que lo necesitamos. Nosotros necesitamos el perdón. Ya no por una cuestión de miedo, ya no por una cuestión como antes, de un castigo cuando fueron escritas las tablas de piedra, sino ahora como son escritas en nuestros corazones. Ya no es un temor por el castigo, ahora es un temor por lastimar su corazón. Alguna vez me preguntaron que por la forma en como yo trataba a mi esposa, yo tenía temor de ella. Y realmente podría ser así. Podría ser que yo tengo temor de mi esposa, pero no un temor que proviene del horror, no un temor que proviene del miedo, sino un temor que viene de la honra, del honor. Yo temo ser el causante de la tristeza de mi esposa. Yo pensar que pueda ser yo quien sea el génesis de sus lágrimas, que pueda ser yo quien
causa en ella unos ojos de desesperación y angustia o de vacío, destroza mi vida. Pensar que el anhelo de mi vida es que ella sea feliz, que pueda complementarla y pensar que pueda hacer yo con mis actos la tristeza para ella, créanme amigos que no lo puedo concebir. Y de igual manera nos pasa con el Señor. Nuestro temor no proviene de que exista un infierno. Nuestro temor proviene de que no quiero estar sin Él. Nuestro temor proviene de no quiero causar que algo constriste su espíritu, que no quiero que Él se aleje de mí, no quiero que Él se entristezca por mi causa. No, yo quiero que Él sea feliz, quiero que encuentre en mí plenitud. Dice el libro de Sofonías que Él se deleita en mí, que Él canta de alegría cuando me ve. Y a veces luchamos con todas nuestras fuerzas conquistar el corazón de Dios, cuando es tan sencillo ver lo que le agrada. Después de 11 años de casado, me he dado cuenta que la mejor manera de simplemente hacer feliz a mi esposa es hacer lo que le agrada. Ya conozco sus detalles, su sonrisa, conozco lo que mueve su corazón, conozco lo que le hace reír y conozco lo que le hace sorprender. Pero también conozco lo que la hace llorar y conozco que la lastima. De igual forma con el Señor. Él dejó escritas sus instrucciones. Él dijo, esto es lo que me agrada, como lo del ayuno que aprendimos hoy. Así que este día del perdón tenemos que pensar, es, ¿cómo me voy a presentar ante Dios? ¿Necesito perdón? Y si somos honestos, la respuesta es sí, y muchísimo. ¿Qué tal si repasamos esta pequeña lista, una de las primeras, para ver qué agrada a Dios? Mandamiento número 1. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. ¿Dios es el primero para nosotros o algo está ocupando su lugar? Dios está siempre primero en nuestras cabezas, en las decisiones que tomamos, en la ropa, en la forma en que nos vestimos, en la comida, en lo que comemos. Dios es primero para nosotros. ¿O está ocupando algo ese lugar? No te harás imágenes ni ninguna cosa creada que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te vas a postrar delante de ellas. No las vas a honrar. Esa palabra honrar tiene que ver inclusive con dar dinero. Porque como dijo Josías, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Si se caen, ¿quién ha de levantarlas? Si se rompen, no se pueden rehacer. Porque yo, dice el Señor, hago millares de misericordias para aquellos que guardan y oyen mis mandamientos. Pero también hay de aquellos que no lo obedecen. No tomarás el nombre del Señor en vano, porque no tomará como inocente aquel que tome el nombre del Señor en vano. Y tiene mucho más que ver con que simplemente no decir el nombre. Muchos dicen, no, no se dice Yeshua, se dice Yahshua, se dice Yehoshua, se dice de tantas maneras. No se dice Jehová, se dice Jehová, se dice Yuhevahei, Adonai, Yahweh. Y nos estamos perdiendo lo más importante de todo, que es el testimonio nuestro. Es no levantarás el nombre del Señor tu Dios en vano, tiene que ver con lo que nosotros somos. ¿Sabes? El Señor no se está fijando cómo dices su nombre en tu boca, sino cómo está escrito en tu corazón. Cuando la gente nos ve, dice, mira ese, se cree cristiano, creyente, que cree en Dios y mira cómo vive, mira, mira ese carácter, mira sus obras, mira lo que hace, mira cómo me atiende. Eso va a tener más peso en el día del juicio. ¿Cómo obramos? Cuando nosotros nos ven como una obra de arte, ¿realmente tiene la firma de Dios? Cuando yo veo un Rembrandt, cuando veo un Picasso, cuando lo veo un Doré, yo veo y digo, wow, aunque no vea la firma del artista, yo sé que es de él. Ya veo el fresco, el óleo,
las pinceladas y digo, wow, sí, es un Van Gogh, no me queda duda, aunque no tenga la firma. Cuando nos ven a nosotros, ¿realmente ven al Mesías? ¿O ven a gente egoísta, a gente que le importa salirse del trabajo, cobrar e irse? ¿Qué está viendo la gente en nosotros? ¿Ve gente estresada? ¿Ve gente preocupada por la economía? Cuando me ven a mí, mis pacientes, ¿qué verán? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Mandamiento número 4, guardarás el día de reposo. 6 días tendrás para hacer toda tu obra, mas el séptimo es día consagrado a tu Señor. La palabra Shabbat no significa literal, de hecho, descanso, sino detenerse. A veces estamos como en una rueda de hámster, todo el día en hacer, en hacer, en hacer, y cada día que nos levantamos, seguimos viendo que envejecemos. No nos hacemos más jóvenes, nos hacemos más viejos. Y a veces detenernos es necesario. De hecho, Dios lo instituye como el único mandamiento que dice, acuérdate, no lo olvides. Y este mandamiento de parar para honrarlo, para santificarlo, para estudiar los mandamientos, yo estoy seguro que mis hijos no van a recordar mis guardias. Estoy seguro que mi familia, que mi esposa no va a recordar mi graduación. Pero estoy seguro que van a recordar los Shabbat. ¿Saben por qué? Porque si yo los hubiera tenido con mi familia, yo los recordaría. Porque pensemos qué diferente hubieran sido nuestras vidas si cada viernes por la noche nuestros padres nos hubiesen dicho, hijo, este día es para el Señor y para nosotros. Este día nos guarda. Y prepárate porque no solo vamos a cenar y a cantar, sino que vamos a estudiar juntos la Biblia. ¡Wow! No sé ustedes, pero nuestras vidas tal vez hubieran sido muy distintas. El Señor es sabio. Guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honrar es la palabra hebrea kavat, que significa hacer más honorable, más ricos a nuestros padres. Realmente, ¿qué significa en nuestras vidas honrar a nuestros padres? Y muchas veces decimos, pero es que tú no conoces al papá que tengo, tú no conoces a la mamá que tengo. Bueno, Dios no te está preguntando, Dios no me está preguntando si tu padre es perfecto, si no lo es, o si es un idólatra, o si te abandonó. Es una cuestión de dejar ir, es una cuestión de ser libres. Sus mandamientos nos purifican. Y hay que preguntarnos si realmente estamos a nuestros padres haciéndolos, como dice la palabra kavat, más numerosos, más ricos, más honorables. ¿Estamos haciendo crecer la familia? ¿Estamos honrando a nuestros padres de forma física, económica? ¿Estamos cubriendo o supliendo las dificultades de nuestros padres? Y haciéndolos también más honorables con nuestras vidas. Una de las mejores maneras de que un padre se siente honrado es cuando su hijo procede de una manera correcta. Mandamiento número 6, no matarás. Y si bien parece bastante literal este mandamiento, justo en Mateo capítulo 5, luego de hablar de la ley, el Mesías empieza a hablar específicamente sobre este tema. Y muchos que dicen, no, ahora yo no estoy en la ley, estoy en la gracia, ahora es el Mesías mi Señor. Pues si estudias la interpretación del Mesías, te vas a dar cuenta cuánto subió el nivel de los mandamientos. Mientras que para ti y para mí, matar significa acuchillar, asesinar, y nunca nos sentiríamos diciendo, wow, no, yo que voy a salir con un arma a matar a alguien. Pero el Mesías dice que todo aquel que con su boca y con sus saltos lastima a otro es equivalente a reo de muerte. ¿Cuántas veces en una emergencia nos ha tocado ver discusiones familiares y ver padres o ancianos infartados por discusiones de índole familiar? Entonces, si yo hablo mal a mi papá, si yo insulto a mi padre, si yo lo denigro, si yo insulto a mi madre y les digo, no, tú no eres la mujer o esto, tú mejor cállate, yo no te quiero escuchar, y todas esas palabras, si están lastimando, si están matando sensaciones y sentimientos, estamos también
transgrediendo este mandamiento. No adulterar. Y si bien para muchos es muy sencillo decir, no, yo nunca me he acostado con otra mujer que no sea mi esposa. Punto. El Mesías sube de nivel y dice, si la miras con pasión sexual, si la miras con deseo, bueno, ya está. Con eso ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces ahí entra algo mucho más grande. Y ya el Mesías entra al lugar de la pornografía. Ya ahí el Mesías entra al filtreo. Ya ahí el Mesías te hace pensar en los mensajitos de texto. Ahí el Mesías ya empieza a ver lo de la coquetería. Y te das cuenta que el Mesías lo que hizo fue no solamente dar la correcta interpretación de los mandamientos, sino llevarlo a un nivel más alto de cumplir los mismos. No matar. Y me gustaría mucho, y le doy gracias a Dios también por la vida de nuestro staff y sobre todo de Ela, que en estos 10 días ha estado recordándonos, en estos 10 días a Yom Kippur, cada uno de estos 10 mandamientos. Y me voy a permitir leer lo que ella escribió. Este mandamiento, no robar, tiene varias implicaciones. Principalmente se entiende como no raptar o no secuestrar personas. No robarás tiene relación con los dos mandamientos anteriores, adulterio y asesinato, por el pago a hacerlo, la pena de muerte. En la antigüedad era común esta práctica debido a que secuestraban a personas para venderlas como esclavos. Hoy, esta práctica se conoce como tráfico humano. No robar, además, se refiere a la santidad o posesión no material que tienen las personas, como la reputación, la dignidad, la confianza y aún su tiempo. Este mandamiento es más profundo de lo que habíamos pensado. Por ello, seamos conscientes del valor de las personas. Robar una vida o una pareja, como en el caso del adulterio, la reputación, dignidad, tiempo de alguien es a veces irreparable. El hurto de cosas, como el robo de propiedad material, se puede observar en Levítico capítulo 19 y verso 11. Muy bien explicado. Seamos cuidadosos en no robar, como está descrito. Mandamiento número 9. No levantarás falso testimonio. Cuidemos lo que decimos, porque sabes que nadie puede echar atrás una palabra que no es correcta, una mentira. Hoy en día esto es inclusive, como vimos, es equivalente a matar a una persona también. ¿Ven cómo tiene relación de esto? No mentirás, no levantarás el falso testimonio para alguien. Y esta semana se ha estado meditando mucho en el proverbio que dice específicamente. Dice que necio es aquel que habla sin conocer la totalidad de los hechos. Y muchas veces somos muy fáciles para responder con nuestra lengua, para hablar. A veces no nos terminan de contar una situación que enseguida estamos respondiendo. No sé ustedes, pero yo entre más sigo en el conteo de estas actitudes y de estos mandamientos, más me doy cuenta que estoy en falta. Mandamiento número 10. No codiciarás los bienes de tu prójimo, ni la esposa, ni el buey, ni las cosas de tu prójimo. Y no codiciar no solamente tiene con mirar lo de los demás, sino radica en algo importante y es no estar agradecido con lo que nosotros ya tenemos. El no estar agradecido con lo que tú tienes te hace codiciar lo de los demás. Y sabes que aunque el césped del vecino siempre se vea más verde que el tuyo, ese también requiere cuidados, ese también requiere que sea podados. Yo creo que este mandamiento implica en el principio de la vida de ser siempre agradecidos. ¿Estás siendo agradecido por todo lo que tienes? Hace unas semanas estábamos pasando un momento difícil en casa y doy gracias a Dios por haber podido hacer mi residencia de pediatría en un hospital oncológico, porque puso mi vida en otra perspectiva. Muchas veces nos quejamos o estamos mirando las otras cosas o aparentemente sufriendo por otras y no nos damos cuenta que hay personas que la están pasando peor que nosotros y que debemos ser agradecidos por lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. Ese es un principio para pensar. Dice Mateo capítulo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y de hecho estamos haciendo todo este estudio de Mateo 5:17, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda,
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, una vez que estamos delante de Dios, una vez que yo te invito a que conmigo pienses en cada uno de estos mandamientos que hemos estado mirando. Si tú pasaste la prueba bien de los 10 mandamientos y aún de lo que acabamos de hablar, de que alguien tiene algo contra ti, te felicito, estás listo para el día del perdón. Pero si como yo sientes que estás fallando a cada momento y te das cuenta que, wow, necesito un salvador, necesito alguien que me salve. Es que en mi carne no mora el bien, yo quiero hacer las cosas bien, pero de repente viene esta ley de mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién podrá librarme? Ay de mí, pobre pecador. Es que quiero hacer las cosas bien, hermano. Usted no sabe, yo estoy luchando tanto con mi trabajo, con mi carácter, con mis deseos. Y yo quiero hacer el bien, pero en mí no habita el bien. Bueno, al igual que el apóstol Pablo, la respuesta es en la pregunta. Él dice, ¿quién podrá librarme? Y esa es la clave, que no es cómo, sino quién. Él. Él nos ha podido liberar. Él nos puede llevar y nos puede sacar de este cautiverio en el que estamos viviendo. Aquellos hombres que se sienten atados a la pornografía, al adulterio, a la masturbación, a la fornicación, a la mentira, al robo, al hurto. Quiero decirte de parte de Dios que todo eso tiene una fecha de caducidad. Cuando permites al Señor que trabaje en tu vida. Y Él llega con su perdón y está listo para amarte. Y no importa lo que pasó, no importa si fuiste muy malo, si fuimos muy malos, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y no importa si eres una mujer que viene de ser golpeada, maltratada, si vienes de un mundo de mentiras, de adulterios, de robo, de una lengua que no se ha detenido, no importa. No importa si has venido de idolatría, porque Él ha venido a librarte. Él, tu amado, ha venido por ti. Él te ha traído al desierto donde te está hablando a tu corazón. Y este es el momento que tenemos para sincerarnos con el Señor, de buscarlo con todo nuestro corazón y decirle, Señor, yo te necesito. Este Yom Kippur, este día del perdón, día de expiación, día de reconciliación, yo quiero entenderlo porque sí, me vivo diciendo que ya nada de esos sangre de machos cabríos y nada de sacrificios, sí, pero tu escritura dice que aquel que por el testimonio de 2 o de 3 falta a la ley de Moisés irremisiblemente muera, ¿cuánto más aquel que pisotea la sangre del Cordero Santo? La interpretación de Jesús de la ley es mayor que la de los escribas. Y si no la obedecemos, no entraremos al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué se resume, hermano? Que el que le ama, guarda sus mandamientos. Que aquel que dice que le ama, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Que el Señor nos ayude y nos guíe a buscarle con todo nuestro corazón. Amén, amén y amén. Hemos terminado el estudio en preparación al día de Yom Kippur. Que sea un tiempo para reflexionar, que sea un tiempo para buscar al Señor. Gracias a toda la comunidad de Desafiante, su Catapit y a todos nuestros queridos hermanos que estamos caminando juntos en estos días de ayuno, de oración y de meditación. Que sea el sonido del shofar constantemente hablando en nuestros corazones de que es momento de retornar, es momento de volver y de vivir como a Él le agrada.